Arranca el segundo bloque de 1000 por hora. Vamos a estar hablando de y con el gladiador de Florida. Estamos hablando de Adolfo Maciel. Adolfo Maciel que corrió la segunda fecha este pasado fin de semana del Superbike en Brasil. Ustedes saben que la primera fecha, o recordarán que la primera fecha la ganó, sí, hizo el P1 y esta vez fue un poco más complicado, ¿eh? Veníamos con nosotros, él nos tiene ya mal acostumbrados a ganar, es como Maxi Gerardo, es como Federico Enslin, es como tantos pilotos uruguayos que ganan fuera del país y bueno, uno se acostumbra. Tuvo una caída, tuvo problemas, tuvo dificultades, pero de todas maneras entró en el P4, sigue primero en el campeonato, llegó cuarto después de un fin de semana complicado. ¿Qué tal amigos de 1000 por hora TV? Adolfo Maciel de este lado, piloto de Superbike. Bueno, simplemente pasaba por acá, quería contarles que este fin de semana tuvimos la segunda fecha del Campeonato Nacional de Superbike en Brasil, fecha que nos encontramos con un circuito nuevo. De todos los circuitos que vamos a competir este año, el circuito de Dos Cristais en Curvelo es el único que no conocíamos y bueno, como todo circuito nuevo sabíamos que se nos iba a plantear una dificultad porque comenzamos andando de a poco, tranquilo, para reconocer e ir adaptándonos y bueno, buscar la velocidad necesaria para que salgan los tiempos rápidos y poder ser competitivo. Este campeonato, la particularidad que tiene formato mundial, entonces los jueves no podemos girar, así que se gira viernes, sábado y domingo, y para un circuito nuevo y al ir sin entrenar, se hace más cuesta arriba. Se puede hacer, al final terminamos logrando la velocidad de punta, los tiempos para ser competitivo, pero bueno, no es lo mismo que cuando uno va a un circuito que ya tiene experiencia, ¿no? Y bueno, obviamente por la distancia no podemos ir a entrenar, que ellos sí entrenan, entonces se nos hace un poco más cuesta arriba, pero bueno, de todas maneras fuimos competitivos. El viernes cuando llegamos, bueno, nos instalamos, dimos unas vueltas de preparación, nos fuimos aprendiendo curva a curva, junto con Mauro también trabajando con la telemetría, como siempre hacemos, que vamos trabajando sector por sector, curva por curva, y vamos optimizando. El viernes tuve un viernes tranquilo, aunque siempre llegamos cansados, porque, bueno, tenemos que viajar, muchos kilómetros son en avión, muchas horas de avión, luego tenemos que llegar, y ese circuito queda al norte de San Pablo, unos 300 kilómetros de San Pablo, un poquito más. Entonces tenemos que viajar a San Pablo, de San Pablo a Belo Horizonte y de Belo Horizonte manejar hacia el circuito. Y bueno, todo esto dificulta, pero no hace que sea imposible. Entonces, bueno, el viernes nos fuimos adaptando poco a poco, giramos tranquilos, ya después el viernes de tarde pararon las actividades, vamos a descansar, cenamos, descansamos y ahí ya concentraditos para el sábado. El sábado a la mañana salimos y ya estábamos en los tiempos de punta. En la clasificación 1, después la clasificación 2 también la transcurrimos de misma manera, siempre fuimos mejorando tanda a tanda, siempre vamos mejorando tanda a tanda en todo el fin de semana, que es una característica que ya nos tiene a nosotros, a la gente de Power Injection, Mauro Rodríguez y a mí, que siempre mejoramos tanda a tanda, ¿tá? Por ahora no nos hemos estancado, y bueno, como les decía, el sábado el entrenamiento 1, la clasificación 1 y la clasificación 2 bien, y bueno, teníamos la sprint race, largamos muy bien, nos posicionamos bastante adelante, creo que sexto, séptimo, y en una de las curvas más rápidas, que ahora no me acuerdo el nombre, tuvimos una caída fuerte, ¿tá? Pero bueno, si bien la sprint race lleva la mitad de los puntos que la carrera normal, entonces siempre es bueno llegarla, por lo menos llegarla para poder seguir sumando, y bueno, esta vuelta ya tempranito en el campeonato nos tocó una caída, así que nada, apretamos los dientes, nos levantamos, vimos que no teníamos nada, contento porque fue sin consecuencia, porque las caídas son muy fuertes, esa caída fue más o menos a 180 kilómetros por hora. Bueno, salimos a hacer una carrera buena, una carrera fuerte, largamos, no quedamos tan bien posicionados como en la carrera sprint, pero bueno, fuimos trepando a poquito y dio para un P4, un cuarto puesto, que la verdad que suma mucho para el campeonato. Y bueno, ahora estamos de cara a Interlagos, pues ya dentro de 21 días estamos en Interlagos corriendo la tercera fecha. Y del gladiador de Florida, de Adolfo Maciel, nos vamos a charlar un poco con Federico Enslin. Federico que corrió una fecha más en el rally europeo. Nosotros nos comunicábamos con él la semana pasada cuando estaba en los entrenamientos y me comentaba
que era bien complicado, bien difícil, mucha montaña, subida, bajadas, curvas, realmente complicado el piso, ¿no? Nosotros justamente pensábamos fuera de micrófonos lo que iba a ser complicado el fin de semana, porque ese piso cambia, ese piso cuando pasan los autos de rally más pesados, más poderosos, van dejando zanja, van moviendo la piedra. Pasa aquí en Uruguay, de repente no tanto deja zanja, mueve piedra, queda piedra suelta. Bueno, él nos comentaba que había estado complicado, había estado difícil, pero lo peor es que tuvieron que abandonar, porque tuvieron que andar por el trillo de tremenda zanja que dejaron los autos que pasaban antes, y eso les complicó porque quedaba una piedra sobre un costado, una piedra de punta que le rompió una de las ruedas. El parte de la suspensión delantera, el tren delantero. Entonces tuvieron que abandonar, no fue lo que esperaba, venían bien además, querían llegar y llegar bien, pero se les frustró. De todas maneras se adquiere una experiencia importante y bueno, y estas cosas suelen suceder y más cuando no es el piso de uno, ¿no? Pero más allá de eso le tenemos mucha fe, Federico, para la próxima carrera. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, nosotros en este momento recién llegando a Uruguay, luego de una agenda muy intensa en Europa. Este mes tuvimos 2 competencias muy importantes. Competimos en lo que fue Pozo Blanco a principios de mayo por el Campeonato Español de Rally de Tierra, logrando un 6º puesto realmente muy bueno, por ser la primera carrera que afrontábamos del Campeonato Español. Más de 18 autos en lo que fue la categoría Rally 2, que es la máxima categoría del Campeonato Español. Y bueno, muy contentos con el resultado y lo utilizamos de preparación para lo que fue ahora esta semana que pasó, el Mundial de Rally que se disputó en Portugal. Para mí fue un sueño poder haber estado ahí compitiendo en un Mundial con todos los pilotos de primera línea. Competimos con un Ford Fiesta Rally 3, así lo entendimos con el equipo que era lo mejor por diversos motivos. Y bueno, tuvimos que conocer el auto el domingo previo en lo que fueron los test particulares que hicimos con el equipo. La verdad que un auto que va muy bien. Participaron más de 24 pilotos en lo que fue la categoría Rally 3 y la verdad que nos venimos muy contentos no en sí con el resultado, pero sí con todo lo que fue nuestra participación. Pilotos de primerísima línea y nosotros logramos estar ahí siempre entre los 10 primeros. Por momentos estuvimos cuartos, séptimos y bueno, después optamos por hacer una carrera muy conservadora, ya que era una carrera muy dura de muchísimos días, muchísimos kilómetros, más de 350 kilómetros de especiales, más de 1.200 kilómetros de enlace, 3 días de competencia, que bueno, la verdad nos fueron desgastando muchísimo lo que era el físico, lo que era la parte mecánica también, muy poco tiempo de asistencia para reparar los autos, así que bueno, realmente fue una carrera de larga duración y había que cuidar los autos. Lamentablemente el día sábado, en el tramo 15, en una huella veníamos y bueno, una piedra en la montaña nos golpeó la rueda delantera derecha, incluso una piedra se metió dentro de lo que fue el motor y agarró la correa y bueno, hizo que nos reventara la correa y bueno, quedamos sin dirección hidráulica, sin bomba de agua y bueno, sin alternador y bueno, eso hizo que quedaran nuestras ilusiones por ahí. Veníamos muy bien, veníamos para meternos dentro de lo que era el top 10, así que bueno, como les digo, contentos con todo lo vivido, obviamente no con el resultado, queríamos haber terminado la carrera, pero bueno, contentos de haber estado a ritmo. Ahora venimos una semana a Uruguay y ya nos estamos yendo porque bueno, se viene otra competencia por lo que es el Campeonato Español de Rally de Tierra. Vamos a competir en Reino de León, al norte de España. Volvemos con el Rally 2. Así que bueno, a prepararnos, seguir con toda la ilusión y tratar nuevamente de dejar la bandera de Uruguay y de las empresas que nos acompañan lo más alto posible. Y ahora seguimos en Europa, pero nos vamos a la principal categoría mundial. Estamos hablando de la Fórmula 1. La Fórmula 1 que se corrió allí en el circuito de Imola,
donde todos teníamos mucha expectativa de ver a Franco Colapinto un poquito más arriba. Tuvo mala suerte, hizo una buena Q1, en la Q2 quedó fuera, mordió apenas la grava y ya destruyó el auto. Pero de todas maneras llegó en el lugar 16, no rompió el auto, no tuvo accidentes, ganó experiencia, lo hizo bien, hizo mejores tiempos que su compañero de equipo. Así que creo que en lo que a Franco Colapinto se refiere, estuvo bien para hacer su primera carrera de regreso a la Fórmula 1. Pero bueno, es un circuito que particularmente no me gusta mucho porque es un circuito que parece un callejero, no te das contra las paredes, pero es un circuito que no tiene sobrepaso. Un circuito sin sobrepaso, no sé cuál es la gracia, clasificar bien e irte lejos. Y ligar con el cambio de cubiertas o con las posibles entradas de safety car, que fue lo que pasó. Pero bueno, para hablar de esto tenemos a nuestro amigo especialista en Fórmula 1, que aprendemos con él alguna cosa, Juan Pablo García Noriega, este gran amigo mexicano, que está atento siempre a enviarnos un informe especial. Amigos de 1000 por hora TV, los saludo con mucho gusto. Se llevó a cabo una carrera más de este campeonato 2025 apasionante de la Fórmula 1. La verdad es que estamos teniendo cosas muy interesantes que platicar con todos ustedes. Llegamos a Europa, esta parte que creo que para mí es la más divertida, la más importante siempre de todos los campeonatos, donde tenemos los grandes circuitos. En algún momento vamos a estar en Silverstone, en Spa-Francorchamps, por supuesto, y ya tuvimos esta interesante carrera en el circuito Enzo Edino Ferrari en Imola, allá en Italia, para el Gran Premio de la Emilia-Romagna, que estuvo muy atractivo. Todo el fin de semana pasaron cosas realmente muy interesantes. Nuevamente vemos un Max Verstappen en su mejor nivel y demostrando lo que puede hacer el campeón del mundo en circuitos clásicos, como justamente es este de Imola, ¿no? Muy rápido, con curvas muy peligrosas. Vimos un golpazo, ¿no?, de Yuki Tsunoda ahí en la calificación, que incluso el auto dio una vuelta de campana. En fin, un golpe realmente brutal por parte del japonés, que sigue teniendo una campaña muy complicada. Ese segundo asiento de Red Bull, la verdad es que no se ve por dónde puedan tener una buena temporada, ¿no?, en lo que resta del año. Se les ha complicado muchísimo. Y bueno, McLaren, que siguen siendo los dos pilotos más atractivos, ¿no?, de esta temporada, que siguen peleando al tú por tú con Verstappen, y Verstappen agarrándose de como puede, ¿no?, para sostenerse ahí en el primer lugar. Fue muy interesante. Justamente Oscar Piastri había tenido la pole position, pero como nuevamente Verstappen lo vuelve a madrugar ahí en la primera vuelta, apenas en la segunda curva lo alcanza a rebasar y finalmente ya no perdería la punta allá en Imola. Verstappen haciendo realmente un carrerón y también ayudado, ¿no?, con la suerte del campeón. Pues prácticamente todos los safety cars le ayudaron justamente a Verstappen para que pudiera mantenerse en lo más alto del podio. Se está poniendo buenísimo el campeonato, 13 puntos de diferencia nada más de Oscar Piastri a Lando Norris, que está en segundo lugar, y nada más 9 puntos de diferencia entre Lando Norris y Max Verstappen, que sigue pues peleando, ¿no?, para tratar de conseguir un nuevo campeonato del mundo. No sé si lo va a lograr o no, pero por lo menos espectáculo sí nos están regalando en todas las pistas. Vienen cosas mucho más interesantes y lo vamos a platicar, por supuesto, con ustedes aquí en 1000 por hora TV. Muchas gracias y hasta la próxima.